Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Murió señor de la tercera edad mientras hacía cola para cobrar su pensión. El diputado Freddy Superlano denunció el hecho y rechazó que se repitan situaciones similares. Un anciano murió en el estado Barinas mientras realizaba la cola en una entidad bancaria para cobrar su pensión. Ciudadanos rechazaron el hecho y exigieron al gobierno de Nicolás Maduro atender las necesidades de las personas de la tercera edad. Jesús García falleció la semana pasada frente a la sede de una entidad bancaria en Santa Bárbara, estado Barinas. La causa de su muerte presuntamente fue por un infarto, informó el Nuevo Herald. De acuerdo con el portal, García estuvo 2 días haciendo fila para cobrar una pensión de 347.914 bolívares. Freddy Superlano, diputado de la Asamblea Nacional, informó sobre la situación y rechazó que estos casos ocurran en el país. Nuestros abuelos sufren y mueren a diario para cobrar su pensión. Solo vemos un régimen que se hace de la vista gorda y se burla de quienes han dado tanto por nuestro país. Fallece abuelo en Santa Bárbara de Barinas en cola de banco, dijo Superlano. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela. Estos son los titulares de la mañana de RCR 750M correspondientes al 27 de febrero de 2018. Como les contó en extenso Jesús Chugo Torrealba en La Fuerza es la Unión, tal día como hoy, hace 29 años, ya prácticamente 3 décadas, es decir, hay 2 generaciones que solo conocen esto de oídas, el país amanecía incendiado por una revuelta social. 30 años después, de los cuales 20 han transcurrido, si redondeamos, bajo el control del chavismo, que dice reivindicar los sucesos del 27 de febrero y ser hijo de los sucesos del 27 de febrero. Y de hecho, si ustedes ven en este momento BTV, el programa que tiene Fraso con una chica y guapa que no sé cómo se llama, está con uno de los constitucionalistas, uno de los miembros de la constituyente, y están hablando del tema del 27 de febrero. Bueno, esta reivindicación en lo puramente simbólico no se ha traducido en reivindicación real para las víctimas, nos dice el portal Noticiero Digital, quien cita a Liliana Ortega, directora de COFAVIC, quien también estuvo en el programa de La Fuerza es la Unión. Dice la nota que escribe Juan Francisco Alonso: casi 3 décadas después nadie ha sido enjuiciado y mucho menos condenado por estos hechos, en los cuales todavía se desconoce la cifra oficial de víctimas que dejó la represión contra los saqueos ocurridos en Caracas, Guarenas y Guatire fundamentalmente. En todo este entorno, la Unión Europea, la noticia más importante del día de ayer, aplicaría nuevas medidas si Venezuela no garantiza elecciones creíbles. Son declaraciones de la señora Federica Mogherini, portavoz de Exteriores de la Unión Europea. Dice que la organización está dispuesta a reaccionar en caso de que no haya garantías para elecciones creíbles y se violen los principios de inclusión, justicia y transparencia. La UE está lista para tomar decisiones y reaccionar en función de la situación sobre el terreno, afirmó la alta representante europea para la política exterior, Federica Mogherini, en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Exteriores celebrada este lunes en Bruselas, donde debatieron la situación de Venezuela. Mogherini espera unas elecciones libres y justas en el país con la participación de todas las partes del proceso político y pidió a la oposición que permanezca unida y comprometida con el diálogo político. El principal titular del diario La Verdad de Maracaibo, Estado Zulia, nos dice: Maduro busca rival que haga creíbles sus presidenciales. Los analistas Jesús Castillo Molleda y Luis Salamanca aseguran que el oficialismo está urgido por solucionar el cerco económico que lo asfixia y para ello necesita que el mundo reconozca las elecciones de abril. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García, Leonel Espinosa, César Umbría y Rosa Vázquez en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa. Declaraciones del número 2 del chavismo, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Dice: la encuesta en COVID no es seria. Voy a dar varios titulares sobre las declaraciones de ayer de Diosdado Cabello.
no me vayan a cambiar el dial, por favor, es importante que la sepan. El constituyentista y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, calificó como hipocresía los resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida 2017 y aseguró que los problemas del país se deben al bloqueo y a la guerra económica por parte de Estados Unidos. Tras la pregunta de un periodista, Cabello criticó la ENCOVI 2017 realizada por 3 universidades venezolanas cuyos números reflejaron que en el 80% de los hogares no se come de forma adecuada y más del 60% de los padres están dejando de comer o están acostándose con el hambre para rendir los alimentos. Y también el informe del Sendas que reveló que la canasta alimentaria familiar superó los 24 millones en enero. Ya vamos a estar hablando de esto. ¿Cuál de ellos le ha pedido al mundo que no bloqueen a Venezuela, que le permitan al gobierno de Venezuela comprar los alimentos y medicinas? ¿Alguno de ellos ha levantado la voz? No, porque ellos están metidos en la agenda. El Senda ha dicho en algún momento no bloqueen la entrada de alimentos y de medicinas a Venezuela. No, manifestó. Diosdado, por supuesto, miente descaradamente. Sabe él muy bien que no hay ningún bloqueo contra Venezuela, que las que están bloqueadas son las cuentas de algunos funcionarios. Por cierto, en el caso europeo el tema lo incluye a él por primera vez, no en el caso estadounidense. Pero yo, para corroborar esto, me perdonan que hable en primera persona, monté una encuestita en mi Twitter que pregunta lo siguiente. Dice, cita el titular que acabo de mencionar: Cabello, encuesta en COVID no es seria, y le puse a quién le cree usted más, a Diosdado Cabello, a la UCB, Universidad Simón Bolívar y Universidad Católica Andrés Bello, o a ambos, a ninguno. Bueno, 1% de las más de 400 respuestas que ya van en esta encuesta dice 1% a Diosdado Cabello, 97% le cree más a la UCB, a la USB y a la UCAB, y 2% a ambos o a ninguno. Es decir, no estamos solos en nuestra apreciación de quién dice la verdad y quién miente, en este caso en particular y en otros tantos. Diario 2001 nos trae el siguiente titular: Red Española prostituía a chicas criollas. Otra de las manifestaciones de la crisis. Policía ibérica detuvo a 8 personas y liberó a 3 víctimas de una banda criminal que captaba mujeres en Venezuela y las convertía en damas de compañía en Barcelona. Las chamas eran pobres y las engatusaban para contraer una deuda de 3.000 euros que finalmente debían pagar como esclavas sexuales. Y al lado hay una foto que nos dice, abajo hay una foto que nos dice: aguarotes de frutas ahogan la quincena. Tomarse un vaso de jugo en la calle es un lujo que pocos pueden darse. Batidos cuestan desde bolívares 50.000. Los pasteurizados son sencillamente impagables. Más declaraciones de Diosdado Cabello. En Venezuela no manda la Unión Europea. Anuncia que fueron carnetizados 1.169.357 militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en esta particular guerra sorda que mantienen Maduro con el movimiento Somos Venezuela y Diosdado Cabello con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pareciera que 5 años después de fallecido Hugo Chávez se van a cumplir la semana que viene, no, esta misma semana, estamos a martes, el domingo se cumplen 5 años. ¿El domingo? No, el lunes creo que se cumplen, bueno, no sé. En estos días se cumplen 5 años de la muerte de Hugo Chávez, chico. Y parece que es el momento de picar la herencia. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aclaró que en Venezuela no manda la Unión Europea. Asimismo, agregó que Venezuela seguirá construyendo su propio camino para garantizar a los venezolanos el acceso a los derechos sociales. La Unión Europea pretende aplicar más sanciones al país siguiendo una vez más las líneas de Estados Unidos y sin ver la verdad de Venezuela. Parece que nadie puede ver la verdad de Venezuela, solo ellos. Uno sale a la calle y la verdad de Venezuela se le parece a la encuesta en COVID, se le parece a lo que dice la Unión Europea, no se le parece a lo que dice Diosdado Cabello. Pero bueno, eso es uno que sale a la calle y ve las cosas y ve cómo la gente se pelea para montarse en un carrito y ve cómo a la gente no le alcanza el dinero para comer. Eso se parece a la encuesta en COVID. No se parece a las declaraciones de los lunes de un energúmeno prevalido, y me perdonan la expresión. Y en los próximos días, dice El Siglo, no estoy hablando de Diosdado, perdonen, estoy hablando de otro por ahí.
En los próximos días se anunciarán elecciones a la AND, dice Diosdado Cabello. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela anunció que en los próximos días el Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional Constituyente anunciarán la fecha de adelanto de las elecciones para la Asamblea Nacional, propuesta que hizo la semana pasada a la segunda de estas instancias. Maduro presenta hoy su campaña. Movilización acompañará postulación de Maduro este martes. El mandatario entregará los recaudos necesarios para oficializar la inscripción de su candidatura de cara a las elecciones del próximo 22 de abril, así que prepárense, sobre todo si tienen que circular por el centro de la ciudad, porque vamos a estar claros, van a trancar todas las calles de Caracas para hacer una movilización de 500 o 700 personas o algo así. Les contaba el titular de La Verdad: Maduro busca rival que haga creíbles sus presidenciales y no sabemos si lo encontró, pero en todo caso Henry Falcón se inscribió a presidenciales con el MAS y Avanzada Progresista. El domingo, en una entrevista en El Universal, Henry Falcón decía que estaba evaluando lanzarse y que si le movían la fecha de las elecciones, pues él se lanzaba. Bueno, se lanzó sin esperar a que le movieran la fecha de las elecciones ni que le movieran un carrizo. Y sencillamente se lanzó. El hombre que viene de perder y reconocer que perdió en el estado Lara, cree que puede tener mayor suerte en unas elecciones nacionales. Runrun.es nos dice: en el primer día de confirmación de postulaciones ante el Poder Electoral, el exgobernador de Lara, Henry Falcón, hizo llegar al Consejo Nacional Electoral la aceptación de su postulación por parte de los partidos Movimiento al Socialismo y Avanzada Progresista que preside. La candidatura de Falcón fue avalada por su presidente Segundo Meléndez y el secretario general de la organización Felipe Mujica, quienes entregaron la planilla de inscripción vía internet este 26 de febrero. Apenas recordar en 2002 cómo Felipe Mujica, en vivo y directo y en televisión nacional, le mentó la madre al entonces presidente de la República, le mentó la madre literalmente al presidente de la República, Hugo Chávez. De aquello a esto, cuántas vueltas da la política. Aquello no estaba bien. Esto, bueno, ustedes lo ponderarán. 15 años de diferencia entre las dos cosas. Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional, vicepresidente del Comité de Derechos Humanos, suscribe un tuit en su cuenta en el que dice: quienes pretendan legitimar el fraude electoral de Maduro se van a quedar con los crespos hechos, porque en nuestra Venezuela la época de los bolsas quedó atrás. Dentro de la unidad todo, fuera de ella nada. Ya la unidad fijó posición. Las elecciones del 22 de abril no son elecciones. Cierro este bloque con declaraciones de Luis Ugalde, una entrevista que no tiene desperdicio en el portal prodavinci.com. Y la entrevista es muy extensa, la hace Hugo Prieto, pero yo quiero resumir 2 o 3 preguntas que están en el corazón de la entrevista, en el medio de la entrevista. La primera pregunta dice: si bien la oposición anunció el miércoles que no iba a participar en las elecciones del 22 de abril, el anuncio no es propiamente una demostración de unidad. Estamos en una especie de limbo. ¿A qué atribuye usted ese estado de suspensión? Los que querían firmar en Dominicana se hacen la ilusión, no sé cómo, responde Ugalde, de que podían ganar una elección. Si usted perdió su estado, ¿cómo pueden ganar una elección nacional? Pero se aferran a esa posibilidad que no es real. Afortunadamente, y esto hay que decirlo, han ido evolucionando un acuerdo no del todo completo. La oposición, llamémosla MUD, pero es mucho más que la MUD, quería un consenso total, no ha sido el caso. Pero se han convencido de que la trampa que ha montado el gobierno tiene como objetivo prolongar 6 años más esta situación de miseria. Esta catástrofe nacional impresionante. Luego le pregunta a Hugo Prieto: de alguna manera sectores de la oposición todavía están deshojando la margarita. ¿Vamos o no vamos? Y responde Ugalde: el problema no es de los partidos políticos, el problema es del país. Todos los venezolanos estamos metidos en este barco que se va a hundir y no hay duda, ni siquiera hay duda en el gobierno. El barco se va a hundir. La gente quiere una respuesta. Olvidémonos ahora de los políticos. ¿Cómo se salva? ¿Cuál es la respuesta a esta miseria, a esta catástrofe nacional? Ese es el dilema político. El gobierno dice: no quiero perder el poder. Pone un mecanismo basado en la constituyente que es anticonstitucional para prolongar esta desesperanza por 6 años más y, en principio, como dice todo comunista, para perpetuarla. El dilema político para todo venezolano es: o prolongamos este infierno o buscamos salir de él.
este año 2018 y reconstruir el país. Entonces todo demócrata tiene que escoger. No hay medias tintas. ¿Qué tenemos? El gobierno monta unas elecciones en las que usted no puede elegir nada. Esa votación cuyo resultado está predeterminado y amañado. Y por un lado y por el otro, los demócratas tenemos que salir y tenemos una elección que la niega el gobierno, pero es un mandato constitucional. Vamos a elegir esa elección. Nosotros no somos abstencionistas. Son las declaraciones de Luis Ugalde, como ya les digo. Muy importante leerse en esta hora del país al padre Ugalde y también leerse el artículo que acaba de publicar la semana pasada, el artículo más reciente que acaba de publicar y esta entrevista con Hugo Prieto en Pro Da Vinci. Son las 6:46 minutos, vamos a publicidad. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Elegante, refinada, casual, son palabras que te definen si vistes en Capricho Diseños, con sus 2 tiendas en el nivel Acuario del Centro Sambil, frente al Acuario, y en la avenida Fuerzas Armadas entre la Urdaneta y la esquina de Socorro, justo al lado del puente. Tenemos tallas para la belleza de todos los tamaños y somos moda venezolana con calidad internacional. Porque eres sencillamente hermosa, Capricho Diseños, nivel Acuario del Centro Sambil y avenida Fuerzas Armadas a pocos metros al norte de la avenida Urdaneta. Compu Periquito Recargas. Recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Bus Caracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Desidia del gobierno deteriora la economía, señala el principal titular del Nacional. La Academia de Ciencias Económicas advierte que el Ejecutivo responde a intereses divorciados del bienestar de la población. Es imperdonable que ante la dimensión de la tragedia actual no se haya tomado una medida de importancia y adecuada. Exigen medidas contra la hiperinflación y que unifiquen el tipo de cambio. Viene acompañado con una infografía que nos trae el monto de la canasta alimentaria familiar que publica el Sendas. Con lo ganado en 8 años solo se puede comer un mes, señala el monto de la canasta alimentaria para una familia de 5 personas, y la información la trae también El Mundo, es de 24.402.767,10 bolívares, es decir, hacen falta 98 salarios mínimos para alimentar a una familia durante un mes. Solo recordar que en 1989 había un escándalo porque
1,9 salarios mínimos se necesitaban para la canasta básica, ni siquiera para la canasta alimentaria. 3.828,9% es la variación entre enero 2017 y enero 2018, es decir, la inflación del último año, y en el último mes subió 47,9%, es decir, en un mes usted necesitó casi 8 millones de bolívares más para alimentar a su familia. Reuters señala que inversionistas de Estados Unidos buscan quedarse con el 49,9% de las acciones de Citgo. Es decir, Venezuela va a perder Citgo, el otro 50,1% está empeñado entre los tenedores del bono PDVSA 2020. Nos dice Noticiero Digital que una nota de Reuters, fechada en Washington y firmada por la periodista Alexandra Ulmer, afirma que un grupo de inversionistas estadounidenses busca aprobación del gobierno de su país para comprar el 50% de las acciones de Citgo, que el gobierno venezolano colocó en garantía para adquirir un crédito de la petrolera rusa Rosneft, dijo uno de los inversionistas. ¿Y qué pinta PDVSA en todo ese acuerdo? ¿Qué voz tiene PDVSA para frenar todo eso, para evitar que le quiten a Citgo? Nada. No puede decir nada. A eso lo llaman soberanía. 6:51 minutos. Jubilados de PDVSA protestaron en la refinería del Palito, nos dice tal cual. Julio Montero, uno de los manifestantes jubilados, explicó que la finalidad de la manifestación es pedir mejoras en las condiciones laborales y exigir respuestas sobre el fondo de pensionados. Recordar cómo de ese fondo de pensionados se perdieron más de 500 millones de dólares hace ya más de una década. De eso no se habla. Aclaró que el fondo no ha sido otorgado desde el año 2008 y quieren respuestas sobre si todavía sigue ahí o se los quitaron. Desde que éramos trabajadores nos descontaban esto de nuestro salario, resaltó Montero. En esa pérdida del dinero del fondo de pensiones de PDVSA destacan varios nombres. Uno de ellos es Iyarramendi, Julio Iyarramendi, quien era directivo de PDVSA, y el otro es el del inefable Eudo Carrullo, quien fue vicepresidente de finanzas de la empresa petrolera. Todo esto bajo el gobierno de Hugo Chávez. Colectivos, dice el Nacional, encapuchados tomaron el Calvario este lunes. Por cierto, la movilización de Maduro de hoy es desde las escaleras del Calvario. Los sujetos afectos al gobierno recorrieron el centro de Caracas. Un grupo de colectivos afectos al oficialismo recorrió este lunes el silencio en el centro de Caracas con capuchas para tapar sus rostros. Según reportes en las redes sociales, los individuos estaban armados. Los sujetos subieron las escaleras del Calvario presuntamente en apoyo al gobierno nacional. Posteriormente se trasladaron a la avenida Baral. Solo pensar cómo llamaban terroristas a los estudiantes que protestaban el año pasado y permiten esto en las inmediaciones de Miraflores. El doble rasero del Estado venezolano. Vienen una serie de informaciones de sucesos. Asesinan a 3 hombres y una mujer en Aragua por el liderazgo de los CLAP. Esto también nos lo dice el Nacional. Los antisociales robaron dinero en efectivo y bolsas de comida luego de matar a las víctimas. 3 hombres y una mujer fueron asesinados en el estado Aragua, el viernes 23 de febrero, por presuntamente tener el control de los comités locales de abastecimiento y producción en esa entidad. Los asesinos robaron dinero en efectivo y bolsas de comida luego de matar a las víctimas. El hecho ocurrió en la zona agraria de Socorrito, sector Santa Rosalía de El Concejo. Lamentablemente no están los nombres de las víctimas para ofrecérselos. Últimas noticias, nos dice que detuvieron a un teniente de la Guardia Nacional Bolivariana transportando marihuana. Además, incautaron un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros con 4 cartuchos que estaba en posesión de... ¿Cómo se llama el señor? José de Jesús Dávila Briceño, de 43 años, y Azair Antonio Rojas, quienes trasladaban los paquetes desde San Fernando de Apure con destino a Carúpano en el maletero de un carro Fiat modelo Siena, color gris y placas XXX. 66 kilos. Lo ubicaron gracias a Pacho, un perro antidrogas de la policía de la Guardia Nacional Bolivariana, o sea...
Todo pasó entre La Guardia, pues La Guardia fueron los detenidos y La Guardia fueron los que detuvieron a las personas que transportaban la marihuana. 3 municipios de Falcón quedaron sin energía por explosión en subestación eléctrica. No ha salido aún Luis Mota Domínguez a decir que fue sabotaje, pero no pierden las esperanzas. A través de la cuenta Twitter, Corpoelec Falcón informó la tarde de este lunes los circuitos que resultaron afectados. E información internacional, la justicia ordena disolver el principal partido opositor al presidente Teodoro Obiang. Esto es en Guinea Ecuatorial. Leo Telam, agencia de noticias argentina. La justicia de Guinea Ecuatorial ordenó este lunes la disolución de Ciudadanos por la Innovación, opositor Obiang, el militar que gobierna con puño de hierro el país africano desde hace casi 40 años. Porque esto es relevante para los venezolanos, porque hace menos de una semana Arreaza se reunió, Arreaza es el canciller venezolano, se reunió con Obiang para el fortalecimiento de las relaciones entre países. Es una información del 21 de febrero que nos trae últimas noticias. El objetivo de este encuentro fue establecer el fortalecimiento de los lazos de cooperación y amistad entre los pueblos de África y América Latina. Diría mi madre, dime con quién andas y te diré quién eres. Diría un salsero, Dios los cría y ellos se juntan. Son las 6:56 minutos, 27 de febrero de 2018. Hasta mañana.